Hola mis guapérrimos y guapérrimas, bienvenidos a este nuevo video. Soy Eric JG y les traigo un nuevo capítulo del FIC. El gran pecador. Este FIC es de mi pertenencia, pero no soy dueño de los personajes y de los animes usados, todos los derechos a sus respectivos creadores. Si desean un saludo en el próximo capítulo, escríbanlo en el comentario fijado. Los primeros 10 serán saludados, así que corran, y pidan su saludo. Sin nada más que decir, que disfruten el video. El gran pecador. Capítulo 5. Nezu. La batalla comienza en 3. Aizawa. 2. All Might. 1. Izuku. Ya. Al instante en que se gritó aquella palabra, todos los de la clase 2A se lanzaron al ataque en contra de quien alguna vez llamaron amigo. Ante aquella respuesta, el peliverde dio una sonrisa, ya esperando aquel movimiento. El primero en llegar contra el pecoso no fue nadie más que su amigo de la infancia, Bakugo. Shinee. Gritó dando una gran explosión. La detonación creó una gran onda de choque que azotó los muros del gimnasio y obligó a todos a cubrirse. Realmente, no se había medido contra el pecoso, y por ello creía que ya había terminado la pelea. Bueno, creo que tus explosiones sí son más fuertes, dijo una voz desde el interior del humo, lo que dejó sorprendidos a los de la clase 2A. Me preguntó. ¿Por qué será? Todos vieron cómo es que el humo de la explosión desaparecía y la figura intacta de Izuku se dejaba ver, por ello, Ida no perdió el tiempo y se lanzó al ataque. Sus motores rugieron fuego azul y conectó una patada en el estómago de Izuku que lo hizo retroceder unos centímetros. Mineta no tardó en actuar, con un grito de batalla que más bien parecía un chillido, empezó a lanzar sus esferas moradas para intentar pegar al pecoso al suelo. Grave error. Izuku solo con el movimiento de su mano causó una corriente de aire que lanzó las esferas en contra de sus oponentes. Aquel movimiento tomó desprevenidos a la clase, a quienes se vieron obligados a esquivar como podían el quirk de su compañero enano, pero no fueron rápidos. Los gritos de sorpresa y alarma hicieron que una sonrisa extasiada se formara en el rostro de Izuku, quien empezó a tomar una postura, en pocas palabras, extraña y tétrica. Izuku. Creo que es mi turno, dijo mientras su lengua salía, lo que le sacó un escalofrío a más de uno. Physical Hunt, cacería física. En ese momento, los músculos de Izuku crecieron ligeramente mientras un aura morada negruzca empezaba a ser emanado por todo su cuerpo, envolviéndolo y dándole una apariencia ligeramente tétrica. Más rápido que un parpadeo, Izuku desapareció de la vista de todos y apareció con su puño encajado en el rostro de Mineta, quien fue lanzado y estrellado contra la pared, causando un gran cráter. Nezu. Minoru Mineta ya no puede continuar. El peliverde no perdió el tiempo e igual de rápido, desapareció y apareció frente a Koda, quien ya tenía su rodilla clavada en su estómago y con los ojos en blanco. Nezu. Koda ya no puede continuar. Izuku volteó, e igual que un depredador escondido viendo a un rebaño de presas, fijó su próximo objetivo. Dio una sonrisa zorruna que causó que varios se volvieran a estremecer, pero se recompusieron al ver cómo su único oponente saltó al esquivar a Dark Shadow. Con varios giros en el aire, Izuku aterrizó y se vio nuevamente obligado a esquivar al quirk consciente. Izuku. Creí que habías aprendido de mi dios Senpai que no dependieras únicamente de tu quirk. Tokoyami. Las sombras no cometen el mismo error dos veces. Al son de sus palabras, Dark Shadow regresó con Tokoyami, sobreponiendo su ser sobre su dueño y formando una armadura con filosas garras por manos. Su Black Anke estaba activo. Izuku. Espero que soportes una pelea, pajarito. Con una sonrisa zorruna y una mirada seria, ambos se lanzaron al ataque intercambiándose varios golpes que impactaban en ambos. El estilo de pelea de Tokoyami era silencioso, puntual, destinado a acabar con la batalla lo más rápido que se pudiera, mientras que Izuku era salvaje, brutal, como un animal que le divertía pelear, algo que se demostró con sus risas estruendosas. No obstante, la diferencia fue clara. Poco a poco los golpes de Izuku se hacían más fuertes ya que su técnica seguía activa, fortificando su cuerpo y ataques más y más al punto que, finalmente, tras un potente rodillazo en el pico, Tokoyami voló hasta el muro. Nezu.
Fumikage Tokoyami ya no puede continuar. Sin decir nada, Izuku lanzó una patada giratoria detrás de él golpeando a la nada, o eso creyeron todos, pues segundos después, un quejido llegó a sus oídos seguido de un cuerpo cayendo inconsciente. Nezu. Toru Hagakure ya no puede continuar. Notando la apertura del peliverde, Jiro lanzó su Jax que se clavaron en la espalda del peliverde y una onda de choque recorrió todo el cuerpo de Izuku, quien se tensó ante aquel dolor. Pero lentamente, una sonrisa se formó en su rostro. Jiro, ¿qué es tan gracioso? Preguntó con la ceja alzada, pero por dentro estaba aterrada al ver cómo, por primera vez, alguien tan siquiera conseguía mover su rostro después de recibir su ataque. Izuku, caíste. Al instante, Izuku encorvó su cuerpo hacia el frente, arrancándose de un tirón los Jax de su espalda, de la cual 2 hilos de sangre salieron. Aquello no le importó, ni siquiera el ardor que recorrió su espalda, dio un rápido giro atrapando los Jax de la roquera, jalándolos y conectando una patada en el torso de la chica que voló hacia él. Incluso estando lejos, los profesores pudieron escuchar cómo los huesos de la pelimorada crujieron ante la poderosa patada, solo para ver cómo la chica caía al suelo con los ojos en blanco. Nezu. Kyoka-Jiro ya no puede continuar. Mina, eso es trampa. Le rompiste algo. Izuku. Regla número 3. Se puede dar golpes hasta casi matar, dijo con una sonrisa salvaje antes de lanzarse contra la peligrosa. Al notar aquello, la chica de piel rosada dio un chillido antes de lanzar varias bolas de ácido que Izuku esquivó sin dificultad. A ojos de Mina, parecía como si una serpiente volara en su contra, serpiente que se detuvo frente a ella, con ojos esmeraldas penetrantes y lascivos. Izuku. ¿Sabes? Cuando me enteré de tu relación con Kirishima me puse feliz por los dos. Ustedes eran una bonita pareja. Pero, ¿qué crees? Voy llegando después de 1 año y ¿qué es lo que me entero? Anda, pregunta. Exclamó con una mirada muerta que causó escalofríos en la rosadita. Mina, ¿de qué te enteraste? Preguntó, aterrorizada por la conversación. Izuku, me voy enterando que engañaste a uno de los chicos más tiernos de la escuela, un chico que hubiera sido capaz de dar su vida por la tuya. Incluso, de matar por ti. ¿Sabes, Mina? Cuando llegué supe que te iba a golpear, pero no iba a ser personal. Pero ahora, lo que le voy a hacer a tu espantoso y feo rostro. Lo voy a acosar. Como no lo puedes imaginar. Los instintos de Mina la golpearon como un camión, antes de que siquiera pudiera procesar lo que sucedía en su cuerpo, este mismo empezó a generar todo el ácido que jamás había hecho. Una gruesa capa de ácido corrosivo envolvió su cuerpo, a tal punto que el suelo debajo de ella se estaba consumiendo y evaporando, pero aquello no le importó al pecoso. 2 golpes de 2 dedos fueron clavados en sus hombros con una gran precisión y fuerza que hicieron que los brazos de la chica cayeran al suelo inertes. Una mirada de puro horror se dejó ver en su rostro que rápidamente fue molido a golpes. Uno tras otro, sus puñetazos desfiguraban el rostro de la bella chica que no podía hacer nada. Su ácido parecía no poder funcionar ante los rápidos golpes del pecoso. La brutalidad era indescriptible, a tal punto que causó que todos sintieran un profundo temor, incluso Kirishima y Setsuna sintieron pena por su compañera. Fueron 2 agobiantes minutos de puros golpes, minutos en los cuales la peligrosa dejó de estar consciente y el peliverde cambió su rostro lleno de diversión sádica a una mirada llena de aburrimiento, pero aún no se sentía satisfecho. Sin vacilar, tomó uno de los cuernos de la chica y lo rompió para momentos después clavarlo en el estómago y lanzarla fuera de la arena. Nezu. Mina Asido no puede continuar. Con la guardia baja, Izuku no logró reaccionar a tiempo y fue envuelto fuertemente por las cintas de cero que sirvieron para que Aoyama recargara su láser que, al momento de impactar con el peliverde, se creara una explosión. Los segundos pasaron esperando a que hubiera algún signo de pelea o finalmente hubieran terminado el combate cuando, repentinamente, todos empezaron a caer de rodillas, agotados. Pony, está usando esa técnica otra vez. Izuku. Hunterfest, festín del cazador, susurró desde el interior del humo. ¿En serio? ¿Esta es toda la energía que tienen? Me dan pena. ¿Pero qué más puedo esperar de ustedes? Futuros héroes que no intervinieron para evitar la paliza de su compañera, dijo con diversión. Los músculos de Izuku se tensaron y con un desgarro, las cintas de cero se rompieron sin alguna resistencia antes de correr a una gran velocidad contra Zero, noqueándolo al instante, tomándolo de los pies y usando como bate para golpear al rubio francés.
Nezu, Yuga Oyama y Hanta Zero ya no pueden continuar. Ojiro llegó por detrás y, con un colazo, golpeó a Izuku lanzándolo hacia Shoji y Sato, quienes le conectaron un doble puñetazo en el estómago, que le sacó un poco de saliva y lo mandaron a volar hasta la orilla de la arena donde se detuvo. Izuku, Sate. Creo que se me olvidaron ustedes tres. Espero que este combate sí sea emocionante. Los tres chicos se lanzaron contra Izuku, quien hizo lo mismo. No obstante, la emoción del peliverde se esfumó muy rápido. Notó como los tres se movían torpemente, sabía que, de toda la clase, los tres eran los mejores combatientes cuerpo a cuerpo, pero verlos tan descoordinados entre ellos lo decepcionó. Esquivar sus movimientos fue sencillo, hacerlos tropezar o incluso detener sus ataques para evitar lastimar a sus compañeros fue mucho más fácil. Aburrido, Izuku detuvo en seco el puño de Shoji para aplastarlo como si de una uva se tratara. Detuvo con el antebrazo el golpe de la cola de Ojiro antes de atraparlo y tirarlo fuera de la arena. Sato fue el siguiente, ya sin sus compañeros y con todo el espacio para él, lanzó una feroz lluvia de puñetazos que Izuku recibió con sus brazos en X. Cada puñetazo resonaba como cañonazos y las rápidas y constantes ondas de choque creaban ráfagas de aire. No obstante, como Izuku esperaba, la velocidad bajó, así como la fuerza, a tal punto que, como siempre pasaba, su tiempo se agotó, su fuerza flaqueó y sus neuronas estaban tan fritas que Izuku no necesitó dar el último golpe cuando Sato cayó de espaldas inconsciente. Por unos segundos, el peliverde se quedó viendo el cuerpo inconsciente del castaño cuando fue agarrado por sorpresa por Shoji, quien lo agarró por la espalda, en una fuerte llave con sus tres pares de brazos. Izuku. Te soy sincero, Shoji. Tú me caes bien. Eres callado y puedes dar algo de pelea, es por eso que no te haré sufrir, dijo antes de flexionar sus piernas y dar un gran salto con el peliblanco aún agarrado a él. Con una sonrisa de parte del peliverde, ambos empezaron a caer en picada antes de que empezaran a girar a gran velocidad, simulando ser un taladro que impactó con fuerza contra el suelo, sacudiendo el lugar. Cuando el polvo se dispersó, se dejó ver como Shoji yacía en un cráter, inconsciente y con Izuku sobre él, intacto. Nezu, Masirao Ojiro, Rikido Sato y Meso Shoji ya no pueden continuar. Izuku. Solo me faltan 4 de 15, dijo con una ligera sonrisa lanzando el cuerpo del peliblanco fuera de la arena. Todos los de la clase B yacían en las gradas incrédulos. Ahí, frente a sus ojos y con muchos testigos, el peliverde había acabado con la mayor parte de su antigua clase y sin sudar una sola gota de sudor. Bakugo. Shinee. Gritó creando una gran explosión que el peliverde recibió de lleno. Izuku. Por alguna razón, siempre me olvido de ti, dijo tras salir del humo intacto. Ese comentario causó que una vena se marcara en el rostro del Pelisenizo, quien disparó varias explosiones que el peliverde empezó a esquivar mientras corría por toda la arena. Al ver que ninguna de sus explosiones alcanzaba al peliverde, chispas eléctricas empezaron a emanar de su cuerpo hasta que, de golpe, el One for All se encendió como un rayo alrededor de su cuerpo. Izuku. Así que Aizawa Sensei tenía razón. Supongo que tú fuiste la tercera opción, ya que yo fui la primera, Mirio Senpai era la segunda opción, pero como él creía en mi inocencia pues terminó. ¿Cómo decirlo para no herirte? Relegado a quedarse con las obras. No, de hecho, eso sería un halago para alguien de tu nivel, Bakugo. ¿Y qué? La verdad no fue difícil. Solo tuve que copiar tu estúpido full code. No entiendo cómo es que te rompías los huesos. Fue demasiado fácil. Tras aquellas palabras Izuku se detuvo y lentamente bajó la cabeza. Bakugo dio una gran sonrisa, finalmente había mermado la confianza del pecoso, finalmente había alcanzado esa superioridad que tanto había pensado que le pertenecía. Pero esa confianza y superioridad se detuvo tras escuchar una risa. Un silencio sepulcral se formó tras la carcajada del peliverde. Nadie entendía el por qué aquel chico se reía, pero aquella risa no hizo más que asustarlos. Izuku. ¿En serio? ¿Te sientes orgulloso de decir eso? Solo tuve que copiar tu full code, repitió con burla. Tú el gran y poderoso Bakugo. Tienes que llegar al extremo de tomar mi quirk y copiar mis movimientos para sentirte poderoso.
Preguntó con una enorme sonrisa haciendo que todos abrieron los ojos. Shoto. Eso explica el por qué de repente, y después del arresto de Izuku, Bakugo obtuvo ese gran poder. Momo, sí. Eso también explica por qué empezó a sacar rayos iguales a los de Izuku. Kirishima. Ahora que lo pienso, era demasiado obvio. No se esforzó en disimularlo, dijo a lo que sus compañeros tuvieron gotas de sudor. Izuku. Y a tu pregunta, dijo lo suficientemente calmado como para hablar con serenidad, pero con una sonrisa burlona en su rostro. La puedo responder con mucha alegría. Pero tengo cosas más importantes, dijo para mirar su muñeca, más específicamente, su inexistente reloj. Oh, mira, ya es hora de sacar la basura. Una energía recorrió su cuerpo. Una energía que había sido cultivada por generaciones. No fue mucha, sus característicos rayos no aparecieron, aún no quería presumir. Pero fue lo suficiente como para lanzarse en contra de Bakugo, y con un solo puñetazo encajado en la mandíbula, lo sacó fuera de la arena de combate llevándose de paso a Kaminari. Nezu, Katsuki, Bakugo y Denki caminar y ya no pueden continuar. Izuku. Ahora. Solo faltan dos, dijo girando lentamente para ver a Ida y a Uraraka quienes se habían quedado paralizados, lo que lo hizo dar una sonrisa demoníaca. Aún con su sonrisa plasmada en su rostro, Izuku se agachó ligeramente y con fuerza pura sacó 2 pedazos grandes de cemento. Al ver eso, Ida encendió sus motores listos para correr, no sin antes darle una señal a Uraraka. Claramente no habían perdido el tiempo y habían formado una estrategia. Lástima que el peliverde no estaba ansioso de saber cuál era. Izuku. Hunterfest, festín del cazador. El aura púrpura volvió a rodear su cuerpo y al instante, las fuerzas de los dos chicos se esfumaron, obligándolos a caer de cara al suelo con sus cuerpos temblando como si hubieran hecho un entrenamiento pesado. Izuku. Sate. 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 Creo que estos pequeños ratones ya no tienen fuerza, dijo con una sonrisa maliciosa acercándose lentamente a la pareja. Veamos. ¿De qué manera? Los haré sufrir. ¿Más? Preguntó, su sonrisa volviéndose tortuosa, sus ojos llenándose de una emoción desquiciada. Creo que ya sé. Izuku soltó uno de los escombros, lo que distrajo a la pareja el tiempo suficiente como para que, en un parpadeo, Izuku le conectara un potente golpe con el escombro en el rostro de Ida, quien rápidamente tuvo los ojos en blanco. Lastimosamente para él, Izuku solo estaba empezando. Antes de que su cuerpo saliera volando por el golpe, Izuku dio un potente pisotón en la pierna de Ida, quien dio un grito de dolor al sentir como su motor derecho era destrozado. Izuku. Vaya. Entonces sí tienes sensibilidad en esos motores. Sinceramente pensaba que no, pero descuida, conozco a un mecánico que puede venir y repararlo, dijo para tomarlo de su cabellera y alzarlo hasta la altura de su rostro. Eso me da más margen para divertirme, dijo con una tétrica sonrisa. Después de decir eso le conectó un puñetazo en el estómago, seguido de un cabezazo y otro, hasta que la sangre manchaba toda su frente y la nariz de Ida yacía totalmente rota. Finalmente, y como si se tratara de una basura más, Izuku lo dejó caer en el suelo para ir por su última víctima. Uraraka yacía en el suelo, sin fuerzas y temblando por el pavor que le hacía ver a aquel peliverde caminar lentamente hacia ella y solo podía imaginarse lo que le iba a tocar vivir. Izuku. Oh, mi Ochako-chan. ¿Qué te pasa? Preguntó poniéndose de cuclillas frente a la castaña. ¿Tienes miedo? No temas. No te voy a hacer nada, dijo acariciando la cabellera de la castaña que no podía dejar de temblar. O mejor dicho, dijo para tomar con fuerza el mentón de Uraraka, obligándola a mirarlo a los ojos. Eso diría mi otro yo, dijo dando una mirada muerta. Mientras aquello sucedía, todos empezaron a recuperar la conciencia, o al menos la mayoría, conciencia que volvió con rapidez al sentir un gran dolor en sus estómagos, costillas, cabeza, brazos o en donde sea que recibieron el golpe, se llevaron la mano para intentar, en vano, disminuir el dolor. Izuku. Mira. Ya se despertaron todos. Eso es conveniente, dijo poniéndose de pie. Solo quiero que todos escuchen una cosa. Exclamó, su voz retumbando en el silencioso gimnasio. Tsuyu, que no se te olvide grabar esto, dijo con una sonrisa viendo a su amiga, que asintió para volver a mirar a aquella chica que una vez llamó el amor de su vida. Yo nunca quise ser un monstruo. Nunca los traicioné. Fueron ustedes quienes me trataron como a un perro, quienes me engañaron, me dieron la espalda y me arrojaron a la prisión más peligrosa del mundo. ¿Y saben qué fue lo más gracioso? Ahí, excluido del mundo, aquel que planeó todo me visitó.
Me torturó. Se burló de mí. Y les tengo un mensaje de su parte. Gracias, héroes, por darme el mejor juguete de todos. Dijo con burla, su sonrisa se ensanchó al ver las miradas de todos, pero, en especial, de aquel que un día había sido su inspiración, pero aquella sonrisa se empezó a desvanecer, reemplazada por una mirada lúgubre. Grábense esto en sus patéticas y miserables cabezas. Ustedes me convirtieron en lo que soy. Ustedes mataron a Deku. Deku quedó sepultado en el purgatorio que ustedes mismos crearon. No me pidan perdón, no pidan redención. Ustedes desearon este destino. Y ahora, vivan con las consecuencias. Todos se quedaron callados tras lo dicho por el pecoso, pero el más afectado era All Might, que sentía una sensación que punzaba en su pecho y sabía que no era su antigua herida. En ese momento, la ira volvió a los ojos del peliverde quien, sin que nadie lo viera venir, tomó la cabeza de Uraraka y la empezó a apretar poco a poco como si estuviera tratando de hacer explotar su cabeza. Uraraka no pudo gritar por el inmenso dolor en su cráneo, pero el pánico se veía reflejado en su rostro. Intentó patalear, usar su quirk, pero nada funcionaba y aquel pánico se intensificó al sentir como sus pies dejaban de tocar el suelo. Para Uraraka, la presión en su cabeza se sintió por horas, pero, para Izuku, fueron solo unos momentos antes de terminar, arrojarla a un lado y escuchar cómo su cuerpo caía sin fuerzas. Nezu. El joven Izuku ha ganado. Como la otra vez solo el grupo de Izuku festejó, ni siquiera el peliverde celebró o se regodeó, simplemente se quedó en un penetrante silencio. Bajo la mirada de todos, el pecoso se arrancó su camiseta la cual ahora eran puros trozos y todos por fin lograron ver las cicatrices a su máximo esplendor. Eran muchas y variadas. Cicatrices de cortes, desde ligeros hasta profundos, de apuñalamiento, de quemaduras, pero la más notable era una cicatriz que iniciaba en su mejilla izquierda y terminaba en su cuello. No obstante, no era lo único que podían apreciar en aquel cuerpo. Aquellos que lograron despertar de su sorpresa, notaron cómo había algunos tatuajes sobre su piel. Nadie pudo identificarlos y los descartaron como simples tatuajes de prisionero, pero, solo uno de todos los presentes supo que eran. Nadie más que el propio director. Como la otra vez, los mismos robots entraron al campo y se llevaron a los estudiantes heridos. Izuku. Oye, dile a la anciana que esta vez no le voy a ayudar, dijo dirigiéndose a uno de los robots que solo asintió, retirándose. Momo, ¿no crees que te pasaste un poco? Preguntó mientras el resto de ellos se acercaban al peliverde. Izuku. Ellos no se midieron cuando me arrestaron, ¿por qué yo lo haría? Momo, porque no eres como ellos. Además, eres mejor. Izuku. Bueno, trataré de no sobrepasarme mañana. Shoto. Como promesa es terrible. Izuku. ¿Por qué no es una promesa? Tsuyu. La verdad se lo merecen, pero creo que con quien te pasaste fue con Ashido-san. Izuku. Se lo merece por dejar al tiburón sin. Pero si queremos verle el lado bueno, encontró a alguien mejor, o eso me ha dado a entender hasta el momento. Setsuna. Y seguiré así, dijo con un pulgar arriba. Yui. Oye, Izuku. ¿Esas son heridas del combate de ayer? Preguntó tocando con suavidad las varias cicatrices que recorrían el cuerpo del pecoso. Izuku. ¿Estas? No, las obtuve en Tártaros. Fueron un regalo de Shigaraki. Aunque esta, dijo tocando la cicatriz que recorría su mejilla y cuello. Es la misma herida que tuvo un amigo mío y me lo recuerda. O, mejor dicho, me los recuerda. Reiko. Bueno, cambiando de tema, ahí viene el director, Pongi, y no se ve feliz. Nezu. Hola jóvenes, saludó, con un tono amable, aunque su postura y mirada no reflejaban aquella amabilidad. Seré rápido. Vine aquí a felicitar a Izuku por ganar el combate, aunque creo que se pasó un poco. Izuku. También acá mis ojos, me lo dijo lanzándole una mirada a la Yaoyorozu. Nezu. Me alegro de que alguien del grupo esté en sus 5 sentidos, dijo a lo que el peliverde bufó divertido. Ahora, a lo que vine en primer lugar, dijo viendo a Izuku, especialmente a lo que tenía sobre su piel. Son los tatuajes. ¿Podría pasar a mi oficina en un rato? Izuku. Con que ya los conocía, dijo con una leve sonrisa. Bueno, viendo para dónde va el tema, no tengo problema en decirle todo. Aunque solo será hasta que todas aquellas personas que confiaron en mí estén reunidas. Nezu. En ese caso, me aseguraré de mandarles un citatorio para que se presenten lo más pronto posible. Pero espero que diga toda la verdad. Izuku. Es una promesa, dijo extendiendo el brazo y estrechando la mano con el director.
Con la promesa pactada, director y maestros se retiraron del gimnasio, así como la clase B que se retiraron en silencio. Finalmente, siendo el grupo de Izuku los últimos en el lugar, se retiraron todo mientras que en la enfermería una anciana iba de un lado a otro maldiciendo al pecoso por darle tanto trabajo. La noche finalmente cayó, no hace mucho el resto de la clase habían salido de la enfermería, o al menos aquellos que no estaban en fatales condiciones. Cada uno ya estaba en su cuarto intentando conciliar el sueño o ya durmiendo. No obstante, había un pecoso que pese a lo mucho que se moviera, no podía lograr consolar aquel preciado momento de descanso. Desde el momento de su arresto, las noches habían dejado de ser tranquilas y cada sueño era una pesadilla que le recordaba como aquellos que un día había llamado amigos, e incluso familia, le daban la espalda. Y en su estancia en Tártaro, aquellas pesadillas solo incrementaron. Pero, en medio de esas inquietudes, tenía una escapatoria, un ángel guardián que calmaba su corazón y mente. Nana. Listo Izuku, ya podrás dormir, dijo apareciendo astralmente sobre el pecoso que sintió una sensación de calma recorriendo su cuerpo. Izuku. Muchas gracias Nana. Sin tu ayuda creo que ya me hubiera matado hace mucho. Nana. Jaja. Si fuera posible te creería, dijo con una sonrisa, pero, en sus ojos, se vio una tristeza ante aquellas palabras dichas por el peliverde. Izuku. Cierto, gracias a la fuente de la juventud eterna no puedo morir. Nana. Y sin contar de que ahora tienes 7 corazones. Me pregunto si eso significa que ahora te enamorarás de 7 chicas, dijo para empezar a carcajearse, a lo que el peliverde solo le lanzó una mirada molesta. Izuku. Primero que nada, Meliodas siendo un demonio solo se enamoró de una persona. Nana. Mejor dicho, de 107. Las reencarnaciones cuentan. Izuku. Es la misma persona, a fin de cuentas. Y segundo, jamás volveré a sentir eso, el amor es algo que te hace sufrir, el sufrimiento te lleva a la ira te lleva a matar y eso hace sufrir a alguien más y el ciclo nunca se acaba. Nana. Es una manera de ver la vida, y en parte es cierto, dijo flotando alrededor de la vacía habitación. Pero solo las decisiones que tomes decidirán el destino. Por ejemplo, si decides no dejarte llevar por la ira se cerrará el ciclo, dijo dándole una cálida sonrisa al peliverde. Izuku. Bueno, viéndolo desde ese punto tienes un punto. Además, ya sé qué voy a hacer mañana. Nana. ¿Dirás que aún eres el portador del One for All? Izuku. En parte sí, pero diré otras cosas que ya verás mañana. Nana. Se oye emocionante. Pero eso será para mañana, duérmete, necesitas descansar para tu pelea de mañana. Izuku. Está bien, mamá, dijo rodando los ojos acomodándose en su colchoneta que Momo le había dado y así logró conciliar su sueño, durmiendo plácidamente, pero sin que la antigua portadora se diera cuenta, una suave sonrisa estaba plasmada en su rostro. A fin del capítulo. Me tardé un poco en subir el video, bueno, un poco queda corto, me tardé un año. Lamento la demora, no tengo excusa más que para estas 3 últimas semanas en las que trabajé en el capítulo, pero me demoré por mis prácticas. Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Y hablando de tiempo, vamos con los saludos más tardados de la historia, o eso creo, jajaja. Un saludo a Luis Eduardo Miguel González 7885. Un saludo a Iron Amazons 3180. Un saludo a José Ángel Solís Molina 7895. Un saludo a Mauricio Soto 2023. Un saludo a Jesús Rayas 9328. Un saludo a Fernando Núñez 3366. Un saludo a Jonathan Andrade 2904. Y un saludo a Norma Méndez 318. Me alegra que pese a que tardó en actualizar, siguen al pendiente. Realmente me alegra el alma. Espero no tardarme con los otros cats y no pienso abandonar mis fics. La única razón que podría suceder sería que el fin del mundo llegue, el internet deje de funcionar o me muera, de ahí en fuera, jamás. Si les gustó no olviden dejar su like para dármelo a conocer, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse de los próximos capítulos y fics que se subirán, y sin nada más que decir, se despide su amigo Eric JG. Chao chao.